Necesito su máxima colaboración entonces, porque si hablan va a ser más complicado explicar eso. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es urgencias en oncología. Ya hemos acabado la unidad 4, que es terapéutica. Vamos a ver ahora urgencias, ¿no? Yo me formé en un hospital, que es el Hospital Universitario de Guadalajara, que es un hospital mediano, pequeño, más o menos en España. 800, 900 camas, imagínense pequeño, ¿ya? Entonces, este es por ejemplo un pequeño compañeros de guardia que hacíamos, yo de residente al del segundo de allá, o sea, de todo tipo de nacionalidades, y bueno, pues veíamos todo tipo de pacientes. El problema que tienes cuando haces una urgencia es que no sabes qué te va a llegar. Te puede llegar un infarto, te puede llegar una fractura. Generalmente los que hacíamos guardias de medicina interna veíamos complicaciones propias, ¿no? Puede ser un infarto, pancreatitis, en fin. Y no siempre está el residente de tu especialidad. O sea, hay en otros hospitales grandes hay residentes de oncología, cardio, residente de neuro. Entonces tienes una ACV, residente de neuro. Tienes una neutropenia en RIP, hagas tú. Pero no siempre pasa eso. Entonces, vamos a ver en urgencias algunas patologías que ustedes pueden ver como médicos generales o como médicos de otra especialidad. Dicen, no, pero yo voy a ser oftalmólogo, ¿qué me va a tocar a mí? Pues un día te va a decir, doctor, no veo por ese lado. Y te das de cuenta que no solamente ve del otro lado, sino que hay un brazo que no mueve. Entonces dices, ¿qué puede ser esto? ¿No? ¿Qué le pediré? Entonces es lo que vamos a ver ahora en algunas urgencias, ¿no? Entonces, primero, lo que ustedes ya saben, ¿qué es una urgencia? Son situaciones agudas, es decir, no es algo crónico, es algo agudo. Un dolor, por ejemplo, puede ser una urgencia, el dolor en oncología. Sí, sí, puede serlo. Si es súbito, intenso, sí, vamos a verlo después, ¿ok? Pero, por ejemplo, si te dice, doctor, tengo hormigueos en las manos desde hace 10 años, desde mi última quimioterapia, pues no es una urgencia, ¿no? Entonces, son situaciones agudas en la evolución de un paciente con cáncer por la enfermedad o por el tratamiento. El tratamiento también puede producir complicaciones y los vamos a ver después. De manera un poquito didáctica lo hemos dividido en urgencias neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, endocrino-metabólicas, gastrointestinales, urológicas y alguna más que vamos a ver después, ¿no? Hoy yo creo que vamos a alcanzar a las neurológicas y a las respiratorias. Cardiovasculares no creo que nos alcance el tiempo, pero vamos a ver, porque me gustaría explicar bien estas, son relativamente frecuentes. En las neurológicas vamos a ver sobre todo la compresión medular y la hipertensión intracraneal, que son de los más frecuentes en oncología. Hay otra cosa más, pero estas son bastante frecuentes. Y esta es muy urgente, para que sepan qué se tiene que hacer. Las crisis comiciales, como ustedes han llevado neurología, entonces se las dejo para el neurólogo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este primer caso. Vamos a desprender algunos conceptos de aquí, de lo que han avanzado hasta ahora. 65 años, paciente joven o mayor. Para nosotros joven, ¿ya? En oncología es joven, ¿ya? En oncología es joven, ¿ya? Así que 65 años, paciente joven, no se sorprende, en oncología es joven. Con cáncer de próstata metastásico, ¿ok? O sea, estamos hablando de oncología de un paciente joven con metástasis de cáncer de próstata. ¿Dónde son sus metástasis? Con afectación ósea. Más de 8 localizaciones. O sea, quiere decir que tiene muchas metástasis. Cuerpo vertebral, fémur, imagínense, ¿no? Muchas. Bloqueo androgénico. ¿Qué quiere decir eso? Hormonoterapia, ¿no? Endocrinoterapia, lo que hemos avanzado en la anterior clase. ¿Qué significa eso? Orquiectomía probablemente, o bloqueo central, menos un antiandrógeno, ¿no? Lo que habíamos hablado. Bloqueamos la testosterona. Hasta ahora ya se ubican todo esto. Y se inicia docetaxel, que es un citostático, ¿no? Asumiendo que es hormono sensible. Aquí incluso le podríamos añadir abiraterona, ensalutamida, nuevos estudios que han demostrado superioridad, pero vamos a quedar con estos porque esta diapositiva es de hace algunos añitos, ¿ya? Pero me sirve a mí todavía. Entonces el paciente viene a la urgencia con un dolor EVA 8, o sea, quiere decir muy intenso, para traducirlo en este momento ahora, muy intenso, agudo, no tenía este dolor. En columna lumbosacra desde hace 2 días, o sea, relativamente reciente. Refiere paraparesia. ¿Qué es paraparesia? Debilidad en 2 miembros, ¿no? En este caso sería las piernas, ¿no? No puede haber paraparesia de los brazos, ¿no? Por
por distribución de los dermatomas, ¿no? Es, no sé, la distribución de las raíces nerviosas, perdón. Para aparece. Y disestesias en miembros inferiores, ¿ya? Que quiere decir que tiene sensación de corriente eléctrica, dolor de tipo neuropático en ambas piernas y dificultad en la deambulación. ¿Muy bien? ¿Qué sospechan ustedes, primero, con todos estos datos? Ya, claro, dice aquí, pero díganme, o sea, ¿qué creen que ha pasado? ¿Qué creían que fisiopatológicamente ha pasado con este paciente? La compresión medular también, no voy a discutir, pero ¿qué? Metástasis óssea, el hueso está creciendo y el lugar por el cual se pasa la médula se está. Sí, se edematiza. Muy bien, se está comprometiendo, está edematiza. Entonces, lo que más o menos podemos presumir, si esta es la vértebra, este es el canal medular, seguramente debe tener un tumor aquí, ¿ya? Y si tiene el tumor, ¿qué va a pasar? El tumor puede comprimir la médula espinal y le puede provocar déficit en el nivel inferior, ¿ok? ¿Por qué sospecho esto? Porque es un cáncer de próstata y tiene muchas metástasis óseas, múltiples, ¿no? Y puede ser una de esas causas, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es lo que han pensado ustedes cuando han visto al paciente. Entonces, ¿qué le pedirían ahora a este paciente para confirmar su sospecha? Resonancia, gamografía ósea. Vamos a ver ahora, ya muy bien. No está lejos, está bien, la resonancia está perfecta. Pero ahora vamos a ver por qué le pediríamos la resonancia y qué tenemos que hacer. Muy bien. Lo que ustedes han dicho y han visto es en la clínica más o menos una compresión medular, ¿no? En la compresión medular, la médula espinal o las raíces nerviosas de la cola de caballo están afectadas por la enfermedad neoplásica, ¿okay? Como ustedes bien han visto, el tumor puede llegar a comprimir la médula espinal. Esta es una vértebra lumbar, dorsal, pero puede pasar también a nivel cervical, en varios niveles, ¿okay? Pero el tumor comprime la médula espinal, es lo más importante, lo que quiero que aprendan de esto, ¿no? ¿Qué tumor más frecuente? Cáncer de pulmón en varones, en mujeres cáncer de mama y otros frecuentes el cáncer de próstata, ¿ok? Con metástasis óseas, obviamente. Algunas veces puede ser metástasis en partes blandas, pero siempre tiene que estar afectado el hueso, ¿no? ¿Qué región es más frecuente? Generalmente región torácica y la lumbosacra, son las dos más frecuentes. En frecuencia está muy parecida a las dos. La menos frecuente, pero muy limitante, es la cervical, que se te produce tetraparesia. Y si es un poquito más arriba, más complicado, ¿no? Entonces, y hay muchas de estas que son múltiples, o sea, puedes tener lesiones en la región torácica, lumbosacra, cervical y toda la columna, ¿ok? Pero las más frecuentes, torácica y lumbosacra, recuerden, menos frecuente, cervical. Entonces, de la fisiopatología, ¿por qué se produce o por qué tenemos la compresión medular como tan grave? Primero, el mismo tumor, si se fijan, aquí vamos a ver en el dibujito que voy a hacer, el mismo tumor comprime la médula espinal, ¿ok? El mismo tumor, fácil, comprime la médula espinal, no pasan las señales y hay déficit neurológico. Segundo, el tumor genera edema, inflamación alrededor del tumor. Esa inflamación comprime más todavía a la médula espinal, ¿no? Y contribuye al déficit neurológico. Ambos, tanto el edema como el mismo tumor, ¿qué hacen? Generan isquemia. Comprimen los vasos sanguíneos, no se irriga la médula espinal. ¿Y qué genera la médula espinal? Necrosis. ¿Ya? Entonces, si hay necrosis, ¿qué ocurre? La palabra clave de todo esto: desmielinización. ¿Se acuerdan qué era la mielina, no? ¿Qué era la mielina? Es una cubierta que va a los tejidos. Protege los axones, ¿bien? Los axones, ¿ok? La mielina, ¿se acuerdan los nódulos de Ranvier, las células de Schwann, ¿no? Que daban la vuelta a los axones? Pues actúa como una especie de aislante, ¿no? Es un aislante que hace que el impulso eléctrico se mantenga constante en todo el axón. Pero si quitamos la mielina, el impulso eléctrico se va por todo lado. No hay una correcta despolarización, por ende no hay transmisión de señales. Por eso se traduce esto en lo que tiene el paciente: dolor, debilidad o paresia, alteraciones en la sensibilidad, alteraciones del sistema autónomo. Cuando son muy altos pueden generar disautonomías y otro tipo de síntomas, ¿ok? Todo explicado por esto. Y esto es importante y van a ver por qué.
¿Ok? Yo solamente a manera de recordar esto, ¿se acuerdan qué son? Dermatomas, ¿no ves? Entonces les pongo esta imagen porque muchas veces en las guardias que hacía llegaba un paciente con compresión medular. Entonces el neurólogo decía, yo le voy a hacer la exploración. Y le hacía, le exploraba todos los reflejos, ¿no? Pubocoxia, todos los reflejos. Y decía, yo te apuesto que tiene una compresión a nivel de T6, T7, sin hacer ninguna prueba, solamente con exploración física nada más. Te apuesto un café, le decía el radiólogo a su paciente de radio. Ya te la apuesta, compro la apuesta. Vamos a hacer la resonancia y justo ahí. ¿Por qué? Porque con los dermatomas, reflejos y demás puedes más o menos clínicamente acercarte a dónde está el nivel de compresión. ¿Ok? El más importante. Hay reflejos, por ejemplo, que, como les comenté, los menos frecuentes son los cervicales, pero hay otros, por ejemplo, menos frecuentes todavía en la zona pubocoxígea. Entonces, hay reflejos, los reflejos pudendos, por ejemplo, o los reflejos escrotales que te dicen que el nivel está mucho más abajo, ¿no? Entonces, eso le sirve al neurólogo para pedir un segmento, ¿no? Pero esas ya son minucias del neurólogo, para que lo sepan. Por exploración física se puede aproximar. Diagnóstico, todo lo que han dicho ustedes está bien, se puede hacer, pero la que realmente nos dice dónde está la compresión es la resonancia, ¿ok? Y la resonancia magnética con contraste, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver que en las diapositivas que les voy a mandar, aquí hay una zona, ustedes ven este blanquito de la médula, ¿verdad? Este es el canal medular, aquí la médula está yendo bien, y aquí de repente hay un abombamiento, una lesión tumoral que está comprimiendo la médula. Y justo de aquí para abajo el paciente no tiene funcionalidad. ¿Okay? Entonces, la resonancia es el gol estándar de todo eso. Pero, ¿qué problema tenemos en nuestros países con la resonancia? Es caro. Caro. Y esto es un buen estudio, pero poca accesibilidad. Sí, porque no hay muchos centros de resonancia en general. En un país del primer mundo les cuesta, aún así, miren, les cuesta hacer una resonancia. Entonces tenemos otras alternativas. La alternativa es la tomografía axial computarizada con contraste de la columna igual, que también te ayuda. ¿Okay? Pero obviamente si tienes a la mano la resonancia. ¿La gammagrafía será útil? ¿Alguien ha visto una gammagrafía aquí? No, ¿eh? No, mentira, alguien ha visto aquí, se han pasado prácticas conmigo. ¿Ya? ¿Cómo es una gammagrafía? ¿Se puede ver el canal medular en la gammagrafía? No. Para los que no han visto una gammagrafía, la gammagrafía te dibuja el esqueleto entero y solamente te capta, así como una manchita, la zona donde está la metástasis. No te puede ver bien el canal medular. Entonces la gammagrafía te sirve para saber dónde están las metástasis, pero no te ve el canal medular. ¿Okay? Entonces por eso la resonancia es mucho mejor. Y la tomografía es una buena alternativa. Radiografía simple de columna, ¿no servirá? Lo mismo, no te ve bien la columna, el canal medular. ¿Okay? Entonces los estudios que te ven bien el canal medular, primero la resonancia. Como alternativa, la tomografía. Puede ser. ¿Okay? Y todas las guías clínicas, van a leer ustedes, te dicen que si tú sospechas de una metástasis ósea con compresión medular, tendrías que hacerle una resonancia a toda la columna. ¿Por qué? ¿Puede creer? Aquí tengo mi columna. Acá, imagínense, pero viéndola de frente. Aquí está, perdón, de lateral. Aquí están los cuerpos vertebrales. Ya lo voy a dibujar así. Aquí están las apófisis espinosas. ¿Ya? Y aquí está el canal medular. Ahora, yo les digo, pues por resonancia le he hecho una lumbar, digamos, lumbosacra, y aquí en esta lumbar veo una metástasis que está infiltrando el canal medular. ¿Ya? Acá. ¿Por qué tendría que hacerle la resonancia de toda la columna? Para saber si llega ahí alguna afectación. Sí. Generalmente cuando hay una metástasis ósea, lo más probable es que haya más. ¿Okay? Y si están en la columna, tal vez tengamos una, dos o más. Y eso van a ver que es importante para el tratamiento. Problema. ¿Se podrá hacer una resonancia cérvico, tóraco, lumbo, sacra? ¿Será fácil hacerla? No. Difícil.
Recuerden que por segmento dijimos que es 30 minutos, 40 minutos cada segmento. Imagínense un paciente con dolor EVA 8, con paraparesia, con déficit de esfínteres, o todo lo que ustedes quieran, tenerlo ahí más de una hora. Difícil, ¿no? Pero bueno, se recomienda. Tal vez lo puedes repartir en varios días, también es otra alternativa, pero se recomienda así hacerlo en toda la columna, ¿no? Alta especificidad, sensibilidad, valía múltiples lesiones, como hemos comentado a ustedes, difícil acceso y el tiempo es también fundamental. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a poner acá atrás un poquito para que ustedes lo razonen. Muy bien. Tomando en cuenta la fisiopatología, que tienes el tumor que genera edema y que te comprime la médula, ¿qué podrían hacer ustedes de guardia, sin ser especialistas, y colocarle al paciente para intentar mejorar su cuadro? Corticoides. ¿Qué corticoide? Dexametasona. ¿Ya? La dexametasona es uno de los corticoides, o quizás el corticoide más potente que hay. Entonces, cuando tú le pones dexametasona, ¿qué estás haciendo? Estás disminuyendo o suprimiendo, en el mejor de los casos, el edema que hay en la médula. Entonces le quitas esto, o lo disminuyes, y liberas la médula. ¿Ok? Entonces, ¿puedes colocarle tu dexametasona en la urgencia? Si sospechas una compresión medular, sí. Incluso si tienes un lugar donde te hagan una tomografía y la confirmas, le puedes poner dexametasona, ¿no? Dosis, es un poquito controvertido, hay gente que le coloca una alta dosis, baja, 4 a 12 miligramos incluso puede colocar. Y hay estudios incluso que utilizaban bolos de 96 a 100 miligramos de dexametasona. Imagínense, para disminuir el edema, ¿no? ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué eran tan agresivos en esto, ¿no? Disminuir el edema. Entonces, lo primero que pueden hacer en todos los casos de compresión medular es dexametasona, ¿ok? Corticoide de elección. Disminuye el edema y con esto libera la médula espinal. Ahora, ¿la dexametasona está tratando al tumor? No. En general no, pero hay una entidad en la que puede formar parte de su tratamiento, que son los linfomas, ¿ya? Algunos linfomas pueden responder a la dexametasona, algo. Entonces, sí puede tener cierto efecto antineoplásico también. Pero si no es linfoma, imagínense que nuestro paciente con cáncer de próstata, bueno, le estás borrando el edema y lo estás mejorando. Pero no estás tratando el tumor. Entonces, eso quiere decir que la dexametasona, es un tratamiento temporal. Te da unos días, ¿ya? Hasta que hagas un tratamiento definitivo. No es definitivo. Yo tengo un paciente, algún paciente me ha pasado que está con paraparesia, le pongo dexametasona y al día siguiente me dice, doctor, estoy bien, puedo caminar, ya estoy súper. Pero pasa 3-4 días y vuelve otra vez a la clínica, ¿no? Y esta vez, por más de que tú eleves tu dexametasona, no va a mejorar. La dexametasona te da unos días para que hagas algún tratamiento. ¿Okay? Ahora, ¿qué tratamiento le vamos a hacer? Esto lo vamos a razonar con ustedes. ¿Okay? Este pacientito con metástasis, con metástasis múltiples óseas, imagínense que tiene metástasis en arcos costales, cráneo y demás, pero increíblemente cuando le hacen la resonancia, solamente tiene una metástasis a este nivel. Imagínense que es una de las lumbares, ¿ya? Tiene metástasis a este nivel y está haciendo compresión medular, esta imagen que ustedes ven acá. ¿Quién es? Y es un cáncer de próstata, ¿ya? Eso es más importante. Es un cáncer de próstata. ¿Qué les apetecería hacer ustedes? Y el paciente no camina, está con paraplegia, ni siquiera paraplegia. Quimioterapia. Ya, quimioterapia. Otra alternativa, Quimioterapia. Otra alternativa, Hormonoterapia. hormonoterapia. Otra alternativa, Una cirugía para sí, descompresión. cirugía, descompresión. Muy bien. Tenemos 4 alternativas que ustedes han mencionado. Quimioterapia va a tardar semanas en hacer efecto, si es que hace efecto. ¿Tenemos el tiempo? No. La hormonoterapia va a tardar meses en hacer efecto. ¿Tenemos el tiempo? No. Tenemos entonces radioterapia y cirugía. El paciente está parapléjico, no camina. Y esta paraplegia es de hace unos 2 días, como dice en el caso. Preferimos la cirugía. ¿Ok? La cirugía. Si has demostrado que tienes solamente una metástasis, tú puedes descomprimir, no quitar el tumor, descomprimir el estero.
el tumor para que la médula espinal se libere. ¿Qué es descomprimir? Se llama laminectomía. Tú le quitas un segmento de la vértebra, imagínense este, ¿ya? Y permites que la médula esté libre. Y el tumor también se va por esa ventana que tú has abierto, pero la médula tiene espacio para poder descomprimirse. ¿Okay? Pero le he quitado un segmento de la vértebra. ¿Qué pasaría si a este edificio que tenemos le quitamos una pared? Una pared de carga. Se cae, es lo mismo, se cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces este procedimiento que se llama laminectomía, los neurocirujanos también generalmente hacen una fijación, ¿no? Para hacerlo así de manera bien esquemática, lo que hacen es fijar 1, 2 vértebras arriba, 1, 2 vértebras abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que habiéndole hecho esto, este procedimiento que se llama laminectomía, el paciente no pierda estabilidad, porque si no, está bien, le hacen la descompresión, pero al cabo de unos meses se fractura y vuelve a hacer una compresión, pero no por el tumor, sino por la fractura, ¿no? Entonces, la cirugía es una opción cuando tienes una metástasis única, quimio, radio resistente, relativamente hablando, ¿no? Y el paciente tiene una complicación aguda de pocos días, en general. ¿Okay? Ese es un buen paciente para cirugía. Pero si tienen complicación de mastitis, por ejemplo. Eso es, buena pregunta. Mismo paciente, ¿ya? Mismo paciente, te dice, doctor, no camino desde hace un mes y tiene una sola metástasis. ¿Te operaría? Probablemente no. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que las fibras nerviosas ya estén dañadas de manera permanente es muy alta. Entonces, ¿para qué le vas a someter una cirugía a este paciente de este tipo si sabes que no va a volver a caminar? ¿Qué opción tenemos? Radioterapia. Ou seja, doutor, quando você passa um certo tempo, já é considerável como não tem como caminhar mais. Si yo, paliativo. Porque si yo tengo una compresión medular por una metástasis única, pero el paciente, imagínense, pues ha ido a fisioterapia, se ha ido al curandero de la esquina, lo que sea, y no ha venido a hacer sus tratamientos que hay, no se imaginan la cantidad de pacientes que hay con eso, el daño neurológico ya es definitivo. Entonces, por más de que ustedes le hagan su descompresión y demás, el paciente no va a volver a caminar. Entonces, hay mucho debate ético para eso. ¿Vale la pena hacerle este tipo de procedimiento con una laminectomía, fijación, si no va a volver a caminar? No sé. Doutor, hasta quanto tempo você pode dizer que não vai caminhar? La literatura varía mucho. Hay literatura que dice a los 2 días y hay gente que llega hasta las 2 semanas incluso. Que não pode mais caminhar? Sí. Meu Deus. 2 días generalmente es lo que más decide, más bien intentan decir. Porque recuerden, imagínense, es como si tuviésemos... ¿Alguien alguna vez le ha pasado una neuroplaxia? Se le ha tapado un nervio ahí. Es terrible, imagínense, duele, arde. Y los que dicen, pasa un tiempo y ya dejas de sentir dolor, porque la fibra nerviosa ya está subiendo. Entonces, si no lo tratas rápido, pierdes pierdes funcionalidad de esa fibra nerviosa, cuando pasa más tiempo. Un paciente que viene con una compresión medular de hace un mes, entonces vas a ser un poco más conservador porque no vas a recuperar la funcionalidad. Y recuerden, al tener metástasis, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Paliativo. ¿Para qué le voy a hacer la cirugía? ¿Pero va sacando el dolor del paciente cuando hace la laminectomía? Sí, puedes calmar el dolor, pero también lo puedes acceder con la radioterapia, que es menos invasiva, ¿no? ¿Y dónde estaría incluso más indicada la radioterapia? Imagínense que este mismo paciente viene con esto. Con esto. Múltiples metástasis óseas. Pero solamente tiene compresión a este nivel. ¿Valdría la pena operarlo? No. ¿Por qué? Cuando tiene múltiples metástasis, ¿dónde vas a hacer tu fijación? ¿Dónde vas a hacer tu fijación? Donde tú quieras que hagas tu fijación, eso va a mover, va a generar fractura, problemas para el paciente. Entonces, cuando hay metástasis múltiples, ¿no? Es mejor hacer radioterapia. ¿Ok? Ahora, yo tengo metástasis múltiples, pero el paciente es un linfoma Hodgkin, que dijimos que es un tumor muy quimiosensible. ¿Qué harían ustedes? Quimioterapia. Cuando el tumor es exquisitamente quimiosensible, no puedo hacer quimioterapia porque la quimioterapia
va a tener un efecto mayor incluso que la cirugía o la radioterapia. De hecho, una de las normas que teníamos en el extranjero es no, los radioterapeutas, no radiar nada que no tenga histopatología. Una paciente que vino con compresión medular y vinieron ahí los internistas y dijeron, tienes que radiarlo, está con paraparesia, mañana va a estar paralítica. Tiene biopsia, hoy día han hecho, recién va a salir mañana, pero hay que radiarlo urgente. No, hasta que no tenga biopsia, no lo radio. ¿Qué eres un asesino? Este paciente no va a caminar, o el compañero tiene que mantener sus estrés y que no lo voy a radiar hasta que no tenga su histopatológico. Histopatológico, linfoma Hodgkin. No, si le das radioterapia, perjudica su tratamiento. Entonces, con quimioterapia, al día siguiente su quimioterapia, la señora debe caminar tranquila. Normal, que es muy quimiosensible. Al día siguiente a veces resultado, ¿no? Entonces, de ahí que ahora van a poder entender con un poquito más de calma esta siguiente diapositiva. Entonces, para todos, dexametasona, como dijimos, antiedema, antineoplásico en algunas neoplasias hematológicas y con dosis variable. ¿A quién le doy radioterapia? Tumores radiosensibles, cuando son muy paliativos, cuando tienen un déficit de más de 48 horas, cuando tienen múltiples niveles afectos y cuando hay imposibilidad de cirugía, ¿no? Todo lo que hemos hablado, razonable. Quimioterapia, solamente tumor muy quimiosensible. Descompresión quirúrgica, tumores radioresistentes, por ejemplo un sarcoma, ¿no? Que no le voy a poder dar ni quimio ni radio, así que tengo que operar. Inestabilidad espinal, es decir, que tiene riesgo de fractura, o sea, fracturado, pues no te queda otro, es agudo me refiero. Fragmentos óseos, eso es interesante. Imagínate que por la compresión esto se ha fracturado, ¿ya? Y ahí no es tumor, sino es hueso lo que está comprimiendo al canal medular. ¿Responderá la quimioterapia ese hueso? No, ni a la radioterapia, porque es tumor sano, perdón, tejido sano. Entonces, lo único que puede remover es la cirugía, ¿no? Dolor intratable, como ha dicho su compañera, es una opción, ahora vamos a ver el proceso, y fallo de radioterapia. Y algo muy interesante es que no son excluyentes entre sí. Yo tengo un paciente con cáncer de próstata, más o menos parecido, que ha hecho una compresión medular, le han operado porque no sabían que era un cáncer de próstata. Viene con una compresión medular aguda, el neurocirujano lo ve y dice, ¿cuánto tiempo tiene? Un día, se opera. Le hace su resonancia, al día siguiente le operan y le hace una descompresión, ¿no? Una laminectomía con fijación. Y cuando sale el histopatológico de la vértebra, cáncer de próstata. Entonces sobre eso recibe radioterapia. Y después de la radioterapia nosotros hacemos quimio. O sea que puedes utilizar incluso los tres. Lo que pasa es que tienes que priorizar alguno. En algún paciente solo harás radio, en algunos solo harás radio con cirugía, en fin, eso va a depender del oncólogo. Pero que ustedes sepan que la primera intervención se puede definir según estas variables que les he contado, ¿no? Paciente de 95 años con una compresión medular, ¿qué haría? Por cáncer de un sarcoma, por ejemplo. ¿Le operaría? No. Probablemente no, ¿no? Le podemos dar radioterapias, queremos hacerle algo. Probablemente cirugía no, y quimio tampoco, por lo que, bueno, condiciones que sabemos, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es y una cosita más interesante de todo esto? ¿Cuál es el factor más importante para definir el éxito del tratamiento? No es el tipo de tratamiento, es el tiempo, ¿ok? Es el tiempo. Mientras más precoz sea tu tratamiento, mejor es el pronóstico del paciente, ¿ok? A un linfoma Hodgkin que tiene un mes de evolución, por más de que le des quimioterapia, limpies el tumor con la quimioterapia, si ya tiene establecido un déficit neurológico, no lo vas a recuperar, ¿no? Eso es muy complicado. Aunque esto, entre paréntesis, esto está bien, hay un estudio de hace unos 2-3 mesecitos de recuperación de, no compresión medular, de sección medular completa en ratones, ¿ya? Con terapia génica, cultivo de neuronas. Es un trabajo bellísimo, que el trabajo además eran 100 megas para descargármelo, pero hermoso, 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 que combina terapia génica, biología molecular, terapia digital, todo para devolverle el movimiento a unos ratones, ¿no? Y que se ha aplicado en humanos y tiene éxito de momento. Eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes probablemente de aquí a unos años todavía, pero
Aparentemente hay neuronas de recuperación que pueden recuperarse, se pueden recuperar después de una sección medular completa de años, ¿no? Pero en oncología de momento, lo que han visto. Si el paciente te dice que en un día, 2 días, rápido. Si te dice que tiene un mes, no digo que no sea rápido, pero las perspectivas de recuperarse son pocas. ¿Ya? Y eso hay que explicarle al paciente también. ¿Sí? Le vamos a dar radioterapia para que no se fracture, para que no tenga dolor, pero probablemente no volverá a caminar. ¿No? Bueno, es un poquito duro, pero así tenemos que explicar. Otro paciente. Vamos a cambiar de tumor, vamos a ir a un cáncer de pulmón. Este es un paciente de 64 años. Diagnóstico: cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma, estadio clínico 4. Entonces es un estadio metastásico. Objetivo de tratamiento: muy bien. CT2, CN3, CM1. ¿Qué quiere decir el C delante de estos? Es clínico. Es clínico, exactamente. No le han operado, sino todo es biopsia. ¿Ven? Le hacen un panel molecular sin mutación de GFR, no hay translocación de la LK, PD1, PDL1 negativo, es decir, le han hecho lo básico que se podía hacer. En el extranjero hay MET, RED, CARRAS, en fin, hay un montón de dianas moleculares, pero para hacerlo más sencillito, esto. Entonces, básicamente es para decir que no tiene ninguna oportunidad de tratamientos modernos. Lo único que podemos darle es químico, por el duro. Entonces, hace el tratamiento con más evidencia actualmente es cisplatino pemetrexed en tercer ciclo. Le he puesto 0 de PDL1 por eso. Cisplatino pemetrexed, entonces lo empieza, tercer ciclo está bien el señor, y de repente, en el tercer ciclo, el paciente refiere cefalea holocranial, intensa, desde 3 días, náuseas y vómitos explosivos que empeoran con la maniobra de Valsalva. ¿Qué es maniobra de Valsalva? Una maniobra que hace aumento de presión interna. Intraabdominal, exactamente. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva más realizada por nosotros? Que empieza a toser. Toser, algo más frecuente que eso. Levantar los miembros inferiores. Sí, pero no lo levantamos todos los días, ¿no? Bueno, sabe alguien que vaya al gimnasio todos los días, pero no es mi caso. Otra cosa, la defecación. Ya. En la defecación, el paciente hace uso de la musculatura abdominal y no es característico, pero algunos pacientes dicen: voy al baño, doctor, y me duele la cabeza. Ay, mala suerte. Ya, son diagnosticados. Entonces, empeora con la maniobra de Valsalva y además tiene convulsiones tónico-clónicas, hace 1 hora. ¿Ok? TAC cerebral. Con esto les ha ayudado ya. Con contraste. Y les informa de múltiples imágenes hipodensas, más de 6, con captación de contraste periférico y edema perilacional. ¿Ok? Para el diagnóstico ya les he dicho qué estudio le realizamos, una tomografía, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? ¿De qué estamos hablando con este caso clínico? ¿Cómo se llamaría? Hipertensión intracraneal, bien, secundario a metástasis cerebrales. Cuando les hablan de lesiones hipodensas cerebrales que captan contraste y con edema, lo más frecuente son metástasis cerebrales. Muy poco frecuentes las neurocisticercosis, menos frecuentes. La mayor parte son metástasis cerebrales, ¿no? ¿Habría algún estudio más que ustedes podrían hacer fuera de la tomografía? Resonancia, efectivamente. Si, por ejemplo, mi paciente de pulmón tuviera una tomografía donde aquí está el parénquima cerebral y me dice que tiene una sola lesión frontal y el resto de la enfermedad está controlada con la quimioterapia, el neurocirujano puede atrever a quitársela todavía, aunque sea en el estadio clínico 4. Se puede atrever, que es una lesión única, o darle radiocirugía, solamente esta zona. Pero necesito descartar que no tenga otras lesiones. ¿Qué estudio es mucho más sensible que la tomografía? La resonancia. Tú le haces una resonancia y de repente aparecen aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra, chiquititas todas, tenía más enfermedad de la que aparentaba. Entonces la resonancia, si tú quieres definir el número exacto, pues te conviene una resonancia. Y ustedes pueden decir: pero doctor, ¿por qué? ¿Para qué? Me da igual que tenga 1 que tenga 10, no es así. De acuerdo al lugar donde vayan, hay metástasis cerebrales que se pueden tratar todavía, incluso, entre comillas, con intención curativa. ¿Ya? Puedo tener, por ejemplo, 3 metástasis, 2 aquí, 1 aquí, y hacerle radiocirugía a las 3 si alcanza el equipo, y
todavía el paciente puede estar libre de enfermedad durante muy buen tiempo y a veces hasta, entre comillas, curarse, ¿no? Entonces por eso a algunos les interesa eso, ¿no? Una resonancia para saber el número. Usted dice hay 20, pues ya no. Si hay 10, no, ya no te va a alcanzar. Pero se puede hacer, ¿ok? ¿Y qué harían ustedes con este paciente? Les lleva a la urgencia, ¿sí? En su poscrítico, dormido, pobre hombre, después de haber convulsionado. ¿Qué harían ustedes? Llamaría al neurólogo. Al neurólogo dice, muy bien. Hasta que llegue, ¿le vas a dejar en estatus convulsionando al pobre? No, a ver, ¿qué le harías? Un anticonvulsivante le pueden dar. Si tiene convulsiones anicoclónicas, ¿no? Valproico, si está en un país desarrollado, levetiracetam le pueden dar. Y también elevar la cabeza del paciente a 30 grados. Sí, pues, pero vamos a ir un poquito menos posicional. Vamos a ver las farmacológicas, por ejemplo. ¿Ya? Está bien, anticonvulsivantes, está bien, posicional. Algunos les puede ayudar. No en todos, generalmente no en todos, pero puede pasar. Otra cosa. Entrar con soluciones salínicas hipertónicas. Corticoides. Vamos a ir por orden. Está bien, y tiene una explicación lo que ha dicho su compañero, pero vamos a ver por qué vamos a ir en orden. Igual que en la compresión medular, cuando tienes una metástasis cerebral, aquí está la metástasis, esta puede ser la lesión, ¿okay? Y siempre tiene un edema. Entonces ya le estoy diciendo que tiene edema. ¿Qué vamos a utilizar? Corticoides. ¿Okay? Tenemos, a diferencia del abdomen, que ustedes pueden encontrar masas gigantes en el abdomen, el cráneo no se distiende. A ver. Entonces todo esto se presiona por la lesión. Aquí pueden ver una lesión. Miren qué bonito se ve. Y tiene edema alrededor. ¿Okay? El problema no parece ser tanto la lesión, sino el edema que genera esta lesión. ¿Okay? Que eso genera la compresión de todas las estructuras. ¿Okay? Y eso aumenta la presión intracraneal y eso desplaza las estructuras y eso genera toda la clínica que ustedes ven, ¿no? Paredes y todo lo demás. ¿Qué clínicas tenemos? Cefalea, que es lo más frecuente, ¿no? Una buena parte de las metástasis cerebrales vienen con cefalea, pero no toda cefalea es una metástasis, entonces algunas veces puede ser una migraña, por eso nosotros generalmente pedimos una prueba de imagen cuando tenemos sospecha de eso. Vómitos, generalmente son explosivos, hay, como decía, pero cefalea, empeora con la manera de avanzada y empeora en las mañanas también. El paciente te dice, no, me estoy despertando con dolor de cabeza, mal asunto. Alteraciones del nivel de conciencia, si hay alteración cerebral, pues tenemos somnolencia, estupor y a veces hasta coma puede llegar al paciente. Y para el que le gusta la semiología puede haber edema de papila. Si les gusta, ya abren la pupila, un oftalmoscopio y tienen que ver el edema de papila. Yo lo he hecho un par de veces, ¿no? Generalmente esto, ¿quién lo hace? El oftalmólogo, ¿no? Generalmente yo le veo esto, ya le pido una tomografía antes de estar haciendo edema de papila. No me echo, no pues. Tratamiento. Como hay edema, fácil, ¿no? La dexametasona, primero. ¿Ok? De acuerdo a la guía que ustedes revisen, la dosis está entre una dosis, un bolo de 10-12 miligramos de choque, y luego lo reparten 4-8 cada 8 horas, más o menos, dependiendo de cómo esté, ¿no? Y a veces nosotros lo ajustamos de acuerdo a la respuesta, porque obviamente la dexametasona tiene efectos adversos. ¿Qué efectos adversos tiene la dexametasona? Inmunosupresor, pero generalmente cuando lo utilizas mucho tiempo. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien le ha puesto alguna vez dexametasona o alguna inflamación? Bueno, irritabilidad, somnolencia, insomnio, hiperfagia, hiperglucemia, todo lo que es la zona cortisol, recuérdense de eso, ¿ok? Si lo utilizas durante mucho tiempo, tiene un síndrome crucinoide, ¿no? La fase llena, la jiba, todas esas cosas, ¿no? Pero puede generar problemas. Entonces, generalmente lo utilizamos por cortos periodos de tiempo, como para bajar el edema y ir bajando poquito a poco su dosis. No te responde la dexametasona, alternativa, manitol, que ha dicho su compañero. Otra sustancia hiperosmolar que disminuye el edema también. No lo mismo se calcula por kilo peso, no voy a estar para comentar eso, pero se puede hacer. Y lo último, no lo tengo anotado aquí, pero sí otra alternativa que tenemos son las soluciones hipertónicas, ¿ya? Las soluciones hipertónicas de sodio a una alta concentración, lo mismo, arrastran el edema de esa zona hacia la circulación general y eso disminuye los síntomas también. ¿Es un tratamiento específico? No. Lo mismo que la compresión medular te está dando tiempo, solamente tiempo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Generalmente tenemos dos
tipos de tratamiento que utilizamos en tumores o metástasis cerebrales con hipertensión intracraneal. Radioterapia y la neurocirugía. Y a veces la combinación de las dos, que es la radiocirugía, ¿no? Neurocirugía fácil, ¿no? Abres el cráneo y sacas la lesión. Radioterapia, haz de radiación, más o menos localizada, pero sobre la lesión. ¿Y por qué no quimioterapia? Por conta de que está en el cerebro. Esse não é assim. Y que se va a lesionar las neuronas. ¿Le hacen quimioterapia? No puede haber, imagínense que es un linfoma con metástasis cerebrales, un linfoma no Hodgkin, perdón, con metástasis cerebrales. Lá difícil penetração de fato. Esa, la penetración del fármaco. Ustedes recuerdan que tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no? La barrera hematoencefálica es muy exquisita con los citostáticos, generalmente los filtra, no permite que pasen al cerebro. Entonces, si ustedes van a rotar hematología o hemato-oncología, van a ver que si tiene metástasis cerebrales de un linfoma quimiosensible, le ponen quimioterapia, pero no intravenosa, sino intratecal. Le hace una punción lumbar y por la punción lumbar le meten su quimioterapia. Y la quimioterapia, pues por el líquido cefalorraquídeo llega al cerebro, ¿no? Solamente en tumores muy quimiosensibles, pero no quimioterapia sistémica, no por vía intravenosa. La mayor parte de los citostáticos no pasan por la barrera hematoencefálica. Hay muy poquitos que pasan. Y lo que pasa es muy poco como para servir de tratamiento para las metástasis cerebrales. Si yo veo una metástasis cerebral, sí le doy quimioterapia, pero voy a radiar esa metástasis o la voy a operar. Pero la quimioterapia, por eso no le pongo como tratamiento de elección en los tumores cerebrales, porque por la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Entonces, opciones de tratamiento en general: cirugía, radioterapia. Y un tumor muy quimiosensible, quimioterapia intratecal, no sistémica. ¿Ok? O sea, no por vía intravenosa. Entonces, ya hemos dicho, entonces como diagnóstico, fuera de la tomografía, ¿qué podemos pedir? Resonancia. ¿Ves? Y como tratamiento, la dexametasona y radioterapia o cirugía. Y quimioterapia intratecal solamente en tumores muy quimiosensibles, generalmente hematológicos. Alguna vez me preguntan, ¿no tiene metástasis cerebral? ¿Le vas a meter intratecal? No, porque no hay estudios que hayan demostrado su respuesta. ¿Ya? Si responde mal a nivel sistémico, pues local es más complicado, muy complicado. Generalmente no utilizamos intratecal en oncología. ¿Okay? Yo creo que vamos a ver hemoptisis más, y esto desde la prueba lo vamos a ver para el siguiente, o les voy a dar una lección un poquito más sencilla de esto. Ya, nuestro paciente que le han visto la anterior vez, pues le han dado radioterapia holocranial, porque eran múltiples y ha mejorado el paciente. Ya, ha mejorado. Tiene su respuesta, no crean que el paciente se muere, no. Algunos pacientes responden, ¿no? Entonces, hay mejoría, pero después de su sexto ciclo de quimioterapia, el paciente dice: doctor, estoy tosiendo con sangre. ¿Ya? Respiración hemoptoica, dolor torácico y disnea. Broncoscopía, una lesión exofítica sangrante, es decir, hay un tumor en un bronquio que está comenzando a sangrar, ¿no? Fácil, hemoptisis. La definición de hemoptisis es con sangre, no expectoración con sangre. Pero fuera de la broncoscopía, ¿algún otro estudio más le pedirían? O sea, con esto ya le estoy diciendo que la broncoscopía me dice el diagnóstico, la lesión. Pero ¿necesitaremos algún otro estudio más para hacerlo? ¿O para completar el estudio de esta patología? Radiografía de tórax. Ya, puede servir para descartar una neumonía, ya está bien. Pero la broncoscopía te dice que está sangrando por un tumor. Ecografía doble. Te serviría para ver si tienes derrame pleural y si hay una sangrado en la cavidad pulmonar, ¿cómo se llama? Hemotórax tienes. Ya, un hemotórax por definición es sangre del pulmón hacia el espacio pleural. Lo que tú estás viendo es sangre del bronquio para afuera, por la vía respiratoria. Por la ecografía Doppler no lo vas a ver muy bien. ¿Otra? Una Tomografía con contraste. ¿Ya? ¿Por qué me interesa la tomografía con contraste? Les voy a adelantar un poquito. Por esto, básicamente. ¿Ya? Te va a decir si el tumor es único, cavitado, múltiple. ¿Qué ha pasado con el tumor? ¿Por qué está sangrando el tumor? ¿No?
Y van a ver, que muchas veces una hemoptisis puede ser simplemente el síntoma de otra cosa. No siempre puede ser. La tomografía te va a permitir ver el árbol entero y te va a permitir ver el tamaño del tumor y por qué está sangrando. ¿Okay? Esa es una hemoptisis. El paciente te puede venir con, de hecho viene con esto. Generalmente el paciente con hemoptisis dice, doctor, he tosido con sangre y he traído lo que he tosido y te muestra un pañuelo. Como para que no tengas duda. Ya te muestro. Así. Y a veces hasta en un vasito, doctor, esto es todo lo que he tosido durante el día. Entonces te muestra. Entonces te sirve eso para cuantificar. Entonces, la hemoptisis, expulsión de sangre con tos. Es interesante, en la hemoptisis solamente hay dos categorías, moderada o masiva. No hay leve. ¿Por qué? Porque hemoptisis leve básicamente no tiene ninguna repercusión. El paciente casi no te va a acercar por eso. Generalmente, ¿qué es moderada? Cuando no es masiva. Masiva es cuando te dicen que han exputado 100 ml en un solo episodio de tos o más de 600 ml en 24 horas. Entonces, ¿cómo puedes cuantificar eso? Es bien difícil. O sea, en la práctica es bien difícil cuantificar una hemoptisis. ¿Qué le decimos nosotros al paciente? Generalmente, parece chiste, pero don Severiano, por ejemplo, tome un vasito y todo lo que usted tosa durante el día, acumúlenlo en un vasito. Entonces, por eso te digo que viene con su vasito y dice, aquí está todo lo que he tosido. O sea, puedes cuantificar cuánto así. ¿Okay? El pulmón es el cáncer de pulmón es la patología que más hemoptisis nos da. De hecho, la mayor parte de los pacientes vienen con hemoptisis en un cáncer de pulmón. ¿Okay? Y las metástasis pulmonares, obviamente, de cualquier tumor, que también pueden provocar hemoptisis. ¿No? Clínica, hipotensión, taquicardia, diaforesis, disnea, tos, fiebre y dolor torácico. ¿Por qué tendrán fiebre estos pacientes con hemoptisis? Revisen, entonces van a ver que muchos de estos con fiebre. Reação imunológica, que hace como se fosse uma inflamação local do corpo externo. No tanto, es un poquito más sencillo. La sangre se queda acumulada en el pulmón y es un caldo de cultivo para bacterias. Como si ustedes quieran agar sangre, ¿ya? Entonces ahí crece una bacteria y te genera fiebre, una neumonía. Puede ser una complicación de las hemoptisis. Si no se exputa, recuerden que no es líquido pleural que se reabsorba, es sangre. La sangre se queda ahí y es caldo de cultivo para cualquier germen, ¿no? Hipotensión, taquicardia, diaforesis, obviamente porque está perdiendo sangre, ¿no? Eso se explica por eso. Disnea porque está ocupando parénquima pulmonar, la tos por la irritación del de la sangre, que es irritativa. Importante cuantificar. Entonces yo hago la broncoscopía, veo este tumor, pero la tomografía me ayuda a ver las características del tumor. Aquí, por ejemplo, ¿qué creen que es esto? Es una lesión cavitada, ¿ya? Si es una lesión cavitada, está sangrando por esta situación, ¿no? ¿Para qué me sirve? Pues si está cavitada, no solamente voy a pensar en un cáncer de pulmón, tengo que descartar infecciones que pueden provocar cavitación, por ejemplo, neumonías por hongos o aspergillus, por ejemplo, ¿no? O que la misma lesión tumoral sea cavitado, pues a veces hay que radiarla, en fin, hay que hacer un montón de tratamientos que ahora vamos a ver, pero me sirve hacer la broncoscopia y la tomografía de tórax sobre todo. ¿Ok? Tratamiento. La primera vez que yo he visto una hemoptisis ha sido de R2, de onco, primera guardia de planta, y nunca me voy a olvidar. Y en estos minutos que les voy a comentar cómo. Les voy a contar esto para que no se les quede, no se les olvide. Estaba de guardia, mi primera guardia, y yo nunca había visto una hemoptisis, nunca había leído acerca de la hemoptisis, porque mi primera guardia de onco como tal, porque esa es medicina interna primero. Y me dicen, doctor, le cuento que su paciente de la cama número 1, imagínense, está tosiendo con sangre. Llego y efectivamente su tos llegaba hasta el piso. Y estaba solito. Y mi adjunto de guardia, pues, no era muy confiable. Normalmente así lo voy a dejar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente nosotros? Pues llamas a tu resi mayor. Llegaron y le llaman, Lucho, ya te cuento que mi paciente está así. ¿Qué hago? ¿Saben qué me ha preguntado? ¿Tiene tomografía? Sí. ¿De qué lado está el tumor? Del lado derecho. Entonces, no, pero primero, ¿cuánto está saturando? 70%. No, ponle oxígeno. Mascarilla. Saturando 90%. Ahora sí, materia aérea. ¿Qué lado está el tumor? En el lado derecho. Entonces, que se ponga de costado sobre ese lado. Entonces,
ponemos al paciente en decúbito supino, comprimiendo el lado afecto, ¿okay? Para que el mismo tejido pulmonar haga compresión. Y uno puede comprimir por la mano, pero el pulmón y el mediastino pueden comprimir la zona del tumor para intentar parar un sangrado. ¿Está tosiendo? ¿Qué le vamos a dar? Antitusígenos. Ponle codeína. ¿Ya? Codeína, 10 ml cada 8 horas para que deje de toser. ¿Ha hecho fiebre? Sí, te cuento que sí. Levofloxacino. Corticosteroides no me ha dicho. Me ha dicho, si quieres ponle, pero yo no te aconsejaría porque está en debate. Ahí en hemoptisis el corticoide está en debate. ¿Ok? No lo pondría. Y me dijo, antifibrinolíticos. Acá utilizamos mucho el ácido tranexámico. Han debido escuchar alguna vez, ¿no? Es un antifibrinolítico, corta la fibrinólisis, que es la disolución del coágulo, y con eso te permite que esto pueda contenerse durante mucho tiempo. ¿Ya? Tranexámico. Un antifibrinolítico. También aquí utilizan el tamsilato, pero más experiencia con ácido tranexámico, ¿no? Después de haber hecho todo eso, me dice, ahora sí, pedir el laboratorio, hemograma, coagulación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el paciente con esto no se muere por hipovolemia, por decirlo así. No se muere por un shock hipovolémico. El paciente con hemoptisis se muere por asfixia. Porque la sangre, 500 ml, 700 ml, no es, o sea, es volumen, pero no es tanto como para morirte, ocupa todo el árbol bronquial y le impide al paciente respirar. ¿Okay? Generalmente el paciente no muere por el shock hipovolémico, lo repito, mueren por asfixia. Por eso tenemos que mantener la vía aérea. A veces incluso te dicen, digamos, ¿en qué lado está el tumor? En el lado derecho. Entonces intubarle el lado izquierdo para por lo menos asegurar la ventilación de un pulmón, ¿no? Cosas que se pueden hacer. Y ya después de haberlo estabilizado, le pueden pedir su broncoscopia. La broncoscopia puede hacer coagulación con láser de la zona, ¿ya? O incluso pueden hacer embolización. Ya haces una angiografía, ves dónde está sangrando el vasito y ¡pum!, lo embolizan, ¿no? Y en algún caso radioterapia. Radian el tumor para que deje de sangrar. Lamentablemente, la hemoptisis es un cuadro muy agudo. Hay pacientes en los que tú tienes que ver y ves que está expulsando y le haces todo lo que tú tienes que hacer correctamente y el paciente sigue sangrando. Y esto ya es un debate ético, porque muchos de nosotros, incluyo yo, optamos que cuando ya no hay nada más que hacer para este paciente y está exputando sangre y está con disnea y se está asfixiando, es mejor sedar al paciente. Porque es la sedación paliativa, eso lo vamos a ver en el penúltimo tema, o en la última unidad, es la medida más extrema para calmar los síntomas. No estoy hablando de eutanasia, ojo, sino de sedación paliativa, que vamos a ver también las diferencias después al final. Porque si tú haces todo esto, mi paciente más bien ha recuperado, ya se ha estabilizado, y al día siguiente le han hecho la terapia y demás cosas, pero después de haber hecho todito esto, y me ha costado, les diré, me ha hecho para toda la noche despierto por este paciente. Pero algunos pacientes no, lamentablemente no. Imagínense un tumor de 10 centímetros en el pulmón que está sangrando, ¿qué le vas a hacer? Por más que le comprimas y hagas todo eso, pues probablemente se va a asfixiar el paciente. Entonces muchas veces, a pesar de todo esto, lo único que puedes hacer es sedación paliativa, ¿no? Pero bueno, son todas alternativas que puedes hacer, ¿no? Ya dependerá de qué hospital estés, hasta donde puedas llegar tú, pero para que tú lo veas, ¿no? Y bueno, derrame pleural lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Va a ser algo muy sencillo.